Buen día, compañeros. El grupo A2 estará presentando un poco sobre la NIA 706, hablando específicamente sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En el contenido de la norma podemos encontrar el alcance y el objetivo, definiciones y requerimientos, así también ejemplos prácticos que nos ayudarán a entender de mejor manera la norma, alcance y objetivo. En el alcance podemos definir que el auditor llamará la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros para que sea fundamental el entendimiento de estos mismos. De igual manera, llamará la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión distinta a las presentadas en el estado financiero y revelará para comprender mejor en la responsabilidad del auditor o en el informe de auditoría. Como objetivo, podemos hablar que las cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros sean de tal importancia que resulten fundamental para que los estados financieros puedan ser comprendidos de una forma general. De igual manera, cualquier otra cuestión relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. Siguiendo con nuestra exposición, es muy importante tener en cuenta el primero saber en qué consiste un párrafo de énfasis y un párrafo de otras cuestiones. Y nuestro párrafo 7 de esta NIA 706 nos habla acerca de dos definiciones específicamente. Es el párrafo de énfasis, que sería la primera, la cual nos habla sobre un párrafo explicativo, en donde se explican cuestiones clave o información relevante que no necesariamente tiene que cambiar la opinión de los estados financieros, pero que sí es información que ayuda a comprender de una mejor manera la información contable y financiera de la empresa. Pueden ser incertidumbres que se hayan presentado, pueden ser también cambios a las políticas contables de la empresa que ayuden al lector y a la persona que se le presenta el informe a comprender de mejor manera la información financiera de la empresa. Y el párrafo sobre otras cuestiones, que es prácticamente lo mismo, que se incluye dentro del informe del auditor y son cuestiones que no se hayan presentado en el párrafo de énfasis u otras cuestiones que se quieran explicar, que ayuda significativamente a entender ya sea alguna cuestión sobre los estados financieros, algunas responsabilidades del auditor incluso, y también algunas notas agregadas al informe de auditoría que se está presentando. Avanzando con el tema, vamos a hablar acerca de los requerimientos de esta NIA 706, que nos especifica cuándo poder incluir un párrafo de énfasis o de otras cuestiones dentro de un informe de auditoría. Y nos especifica dos cuestiones. Una, cuando no se requiera que el auditor exprese una opinión modificada según la NIA 705 que hemos hablado anteriormente, y también cuando la cuestión clave o la información relevante que nosotros querramos dar a conocer si sea algo que se quiera comunicar al gobierno corporativo de la empresa o al lector del informe en este caso. Y también qué es lo que debemos de incluir en este párrafo de énfasis, que hemos hablado, digamos, en este caso, de que se tiene que separar esta sección y que se va a nombrar énfasis. También que es algo que el auditor va a indicar que no va a variar o que no va a expresar una opinión modificada de esta cuestión clave, y también se va a identificar la cuestión específicamente y la ubicación de la misma dentro de los estados financieros auditados y todo lo que se tenga que conocer sobre esta información relevante para el lector del informe. Continuando con la presentación, párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Es decir, que si a juicio del auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta que esté presentada o reveladas en los estados financieros, tomando en cuenta la NIA dice no esté prohibido por disposiciones legales o reglamentarias. Ahora, la sección de otras cuestiones es cuando incluye más de una cuestión y que a juicio del auditor considere relevante para los usuarios. Tomar siempre la NIA nos dice es conveniente utilizar subtítulos distintos por cada cuestión. Ahora bien, la emisión de un informe sobre más de un conjunto de estados financieros.
Por ejemplo, una entidad puede preparar un conjunto de estados financieros con fines generales, es decir, o por ejemplo, marco nacional, y otro conjunto de estados financieros en base a NIF. El auditor debe de informar sobre ambos conjuntos de estados financieros y también el auditor si ha emitido un informe sobre dichos estados financieros. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría, la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Ahora bien, nos podemos ir al apartado A18 sobre un párrafo sobre otras cuestiones que se haya referido a una cuestión en particular, es decir, si el auditor podrá considerar que es innecesario repetir la comunicación en cada encargo. Como también, recordemos, la NIA dice, salvo si está obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. En este caso les vamos a hablar de un ejemplo que el anexo 3 de la norma prácticamente nos brinda. ¿En qué consiste dicho ejemplo? Pues consiste en un informe en el cual contiene una sección de cuestiones claves de la auditoría, un párrafo de énfasis y un párrafo de otras cuestiones. Dicho ejemplo consiste en la realización de una auditoría de estados financieros en el cual se aplicaron juicios de ética prácticamente que corresponden a la área en la que se realizó la auditoría. El marco de información aplicable es en base a NIF plenas. Se ha obtenido información prácticamente entre las fechas de los estados financieros al informe de que existió un incendio en el tema de bodegas de inventarios. También se logró detectar la opinión del auditor predecesor en este caso, y pues los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos a los responsables de la preparación de los estados financieros. A continuación les presentará la estructura del informe. Como les hacía mención en el video anterior, en este ejemplo pues prácticamente les mostramos un informe en el cual pues no vamos a detallar tanto lo que es el inicio, el encabezado, pues prácticamente ya lo hemos visto en los cursos anteriores. Iniciamos con el tema del párrafo de énfasis. Pues acá queremos llamar la atención de los usuarios en base a la información que anteriormente les hacía ver con el tema del incendio de una de las bodegas. Continuación de esto siguen las cuestiones claves de auditoría. Pues prácticamente dicho párrafo consiste, o la norma nos prescribe que va del juicio del auditor, en el cual pues hacemos ver cuestiones claves que hemos encontrado durante la auditoría. Un ejemplo de ello podríamos colocar una deficiencia de control interno en el tema de inventarios, que es lo más común en este caso para ejemplificar, en el cual pues hacemos ver de que no hay un seguimiento de las entradas o salidas de dicho inventario, en el cual pues hemos logrado detectar tipos de fraude por algunos empleados, en el cual pues prácticamente se está por determinar la materialidad del mismo. Entonces iremos considerando las cuestiones claves durante la auditoría, en el cual vamos a estar estipuladas en dicho informe. Otras cuestiones prácticamente del informe nos podría indicar acá, como hice mención, hacer mención sobre el tipo de opinión que el auditor predecesor brindó. En este caso pues no afecta a nuestra opinión en el cual estamos dando sobre los estados financieros. Eso es todo, muchas gracias. Y bien, para efectos de la NIA 706, que trata sobre el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, en esta ocasión vamos a ver un suceso del cual da origen a un párrafo de énfasis en el informe del auditor independiente. Acá vemos un ejemplo en donde en la entidad pues se presentó un hecho posterior al cierre, que es un incendio. Sucedió un incendio en las instalaciones de la entidad en la fábrica, y pues la cuestión es tan importante y resulta que es fundamental para que los usuarios o los dueños de la empresa conozcan cuál es el efecto de este incendio que se ha producido en las instalaciones de la entidad. Pues los estados financieros, la cuestión no ha sido requerido que
un cambio significativo o el cambio de opinión del auditor debido a que sucedió posterior al cierre. Sin embargo, el auditor está obligado a revelar esa información y el efecto que pueda ocasionar este incendio. Si vemos acá en el párrafo de énfasis, dice que es efecto de un incendio y dice de esta manera que llama la atención sobre la nota de la X de los estados financieros que describe los efectos de un incendio y en las instalaciones de la producción de la entidad. Pues la opinión no ha sido modificada, como lo acabo de decir previamente. Sin embargo, sí es necesario revelar ese hecho. Para continuar con los ejemplos prácticos, ahora vamos a ver una opinión con salvedades de un auditor independiente. Pues para ejemplos prácticos vamos a ver el incumplimiento de un marco de información financiera que da lugar a una opinión con salvedades. Pues en el anexo 4 de la NIA 706 nos da este ejemplo. Acá dice que en los estados financieros la entidad ha presentado sus inversiones a corto plazo al coste, y eso se considera un incumplimiento de la NIF 9 que habla sobre los instrumentos financieros. Dice la norma, la NIF 9, que se debe actualizar al valor de mercado o al valor razonable todos los instrumentos financieros que tenga la entidad al cierre de un periodo determinado, y se deben revelar en los estados financieros. Además, se debe reconocer las pérdidas y ganancias que se hayan incurrido, que se hayan dado a través de la actualización del valor de mercado o al valor razonable de los instrumentos financieros. Por ende, este se considera un incumplimiento de un marco de información financiera debido a que la entidad presenta estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIF.